Los niños empezaron a corretear por las orillas. Saltaban sobre las rocas y las matas, se quitaban los vestidos y se ponían los trajes de baño. Se descalzaban y probaban la temperatura del agua metiendo el dedo gordo del pie. El río nacía en las montañas aún nevadas, y su agua bajaba casi helada. La prima Fifita se cortó con una piedra afilada, y sus gemidos recorrieron toda la orilla de árbol en árbol hasta perderse a lo lejos. Como tenía por costumbre, toda ocasión era buena para centrar la atención en su persona. Al fin, uno tras otro, después de muchas salpicaduras y persecuciones, se lanzaron al agua. Nadaban en un remanso ancho y profundo. Todo resplandecía. El agua, la sombra de los árboles, el líquen de las piedras, las salpicaduras y los gritos. El agua saltaba aquí y allá, y los niños de la casa gritaban, se sumergían aquí, aparecían un poco más allá, se alejaban, regresaban. Todos menos Gabriela, que no sabía nadar. Nadie le había enseñado, y por más que lo pidiera, no le hacían caso. Cuando lo pedía a las niñas, le contestaban que lo hicieran los chicos, y cuando iba con su petición a los chicos, ellos le decían que mañana. Pero mañana se convertía para Gabriela en eso mismo. Siempre era mañana. La verdad era, y al fin lo comprendió, que no querían perder tiempo con ella. Parecía como si las vacaciones fueran a terminarse enseguida y no pudieran desaprovechar un solo minuto enseñando a nadar a una criatura tan torpe y tan pequeña. Al poco rato, Gabriela estaba sentada en la orilla y sola. Hubiera querido por lo menos meterse en el río cerca de la orilla, donde el agua no llegaría más arriba de su cintura. Pero no lo hizo, porque sabía que en cuanto la viese, la prima Fifita empezaría a burlarse de ella y detrás todos los demás. Prefirió sentarse en aquella roca, donde de vez en cuando un pequeño golpe de agua le mojaba las piernas. Parecía invitarla, decirle que no tuviera miedo. ¿Acaso él la habría enseñado a nadar con mejor voluntad que sus primos y sus hermanos? Les veía salir del agua, tenderse en las piedras. Se alejaban nadando, regresaban, buscaban ranas, intentaban pescar una trucha, escurrían su pelo mojado, se perseguían. Allá arriba, alto y redondo, el sol les contemplaba. Por 2 veces, una riachera voló aguas arriba. Era negra con el pecho blanco. Se parecía a Madame Saint-Sulpice. De pronto divisó, al fondo del agua, muy cerca de donde ella estaba, un grupo de piedras verdes y brillantes. Parecían un puñado de esmeraldas. «Se las regalaré a Omolumbu», pensó. Alargó el brazo para cogerlas, pero resbaló y cayó de cabeza. Era más hondo de lo que creía, y aunque logró salir, rasguñada y torpe, enseguida vio que había perdido una sandalia. ¿Cómo era posible? No lo sabía. Se había descalzado, como todos, y la había dejado allí cerca, entre las matas de jabón, y ahora no estaba. Aquello no era, de todos modos, algo que pudiera sorprender a nadie, ni siquiera a ella. Había llegado la hora de volver a casa, y los niños se vestían apresuradamente, porque lo que más irritaba a la gente de la casa era la impuntualidad, sobre todo a las horas de las comidas. Tomasa tampoco perdonaba los retrasos. Debía cocinar para todos, y la menor tardanza podía desbaratar la minuciosidad de sus menús. «Date prisa, corre, nos van a castigar por tu culpa». «Siempre has de ser tú, pesada». «Ha perdido otra vez una sandalia. Búscala de una vez, tonta». La prima Fifita arrugaba la nariz. «No se puede ir a ninguna parte con pequeños. ¿Por qué no te quedas en casa y nos dejas en paz? ¿Ni siquiera sabes nadar?» La sandalia, por supuesto, no apareció. Regresaron a la casa presurosos. El sol iba secando sus cabellos por el camino. Gabriela ya no intentó alcanzarles. Le daba igual llegar la última. Le daba lo mismo llegar tarde a la hora de la comida. De todos modos, la iban a castigar. Cuando llegó, mamá, que nunca aparecía cuando se la necesitaba, sino al contrario, ya estaba informada, como era de esperar. «En cuanto termines de comer, sube al cuarto de los castigos y no se te ocurra bajar hasta que yo lo ordene». Cuando terminó de comer, Gabriela,
desentendida de los demás, sumida en sí misma, subió despacio la escalera. Ahora, por lo menos, nadie la molestaría hasta la hora de cenar. El llamado cuarto de los castigos estaba debajo del desván, algo más alto que los dormitorios de los niños. No le producía la menor desazón, sino al contrario. Era un cuarto bastante oscuro, con una ventana que no se abría, entre otras cosas, porque estaba llena de grietas y rendijas. ¿Para qué iban a componerla si nadie iba nunca allí? Solo se utilizaba, aparte de los castigos, para guardar cosas que no servían y de las que, por olvido o alguna otra razón, que nadie explicó nunca, no se habían deshecho. Colgados en la pared estaban los viejos arneses adornados de campanillas que en otro tiempo, cuando no existían aún los automóviles, servían para enjaezar los caballos a la berlina roja, de la que Gabriela había oído hablar, pero nunca vio. Al parecer, servía para visitar las fincas de los vecinos durante las fiestas navideñas. El cuarto de los castigos olía a cuero, a polvo, a hierro, también a musgo, a humedad y sobre todo a otros tiempos. Gabriela empujó la puerta. Los goznes chirriaban como quejándose de algo y pensó: «También huele aquí a los cuentos de Tomasa». Se sentó en un rincón y movió los dedos de su pie descalzo, al tiempo que la oscuridad cedía ante sus ojos como acostumbraba a sucederle. Pensaba que debía dibujar también en las uñas de su pie unas caritas simpáticas. A su lado se alineaba una familia de planchas de hierro de varios tamaños, pero no eran como las que usaba Micaela, sino mucho más antiguas y de forma distinta. Más que planchas, parecían casitas o esas chozas perdidas en el bosque donde, tal como había leído en los libros de cuentos, habitaban brujos, enanos, hechiceras. Incluso tenían en la parte superior una especie de respiradero parecido a una chimenea y una puertecita en la barriga. Una vez, Tomasa contó que las planchas de aquella especie eran tan viejas como ella misma.